sencillito, es simplemente que se ubiquen en la anatomía y en las características de la hematuria. Verán ustedes que esto en mayor o menor proporción tiene vital importancia para la gente que está en formación y además designar que este tema o la presencia de eritrocitos en la orina lo van a ver en toda su carrera profesional. Por lo tanto, sería bueno pues que le saquen buen provecho a esto. Recomendarles siempre que si no hay alguna duda o que si existe demasiada controversia, ustedes paren y me dicen que aclare esto. Bueno, vamos a definir qué es la hematuria. Es la emisión simultánea de sangre y orina durante la micción. Esto es fundamental. Puede originarse en cualquier lugar de la vía urinaria, desde el glomérulo hasta el meato uretral. Por lo tanto, puede ser cualitativa o cuantitativa. Quiere decir esto las características de su presentación, si se ve o no se ve la hematuria. Es la manifestación más frecuente de enfermedad nefrourológica, puesto que es la primera manifestación en ocasiones de enfermedades de vital importancia o de vital controversia. En cambio, la uretrorragia es la emisión de sangre a través del meato uretral, esto independiente de la micción. La confirmación, ¿cómo se hace? Hemos dicho que hematuria es la presencia durante la micción, uretrorragia independiente de la micción. ¿A qué vamos a ir nosotros por intermedio de la confirmación, si hay o no hay sangre? Primero, a simple vista, puede observarse sangre en la orina. Por lo tanto, va a ser una hematuria inicial, total, o como queramos verlo. Esto resulta del hallazgo de más de 3 eritrocitos por campo microscópico de alta resolución cuando es hematuria microscópica. En cambio, la macrohematuria hay más de 5 eritrocitos por milímetro cúbico de orina fresca y centrifugada. Esta patología tiene en mayor o menor proporción sus connotaciones epidemiológicas. Por lo tanto, afecta alrededor del 20% de la población adulta, fundamentalmente en hombres de 25 a 60 años. Mayor del 60% tienen alguna patología subyacente significativa. Quiere decir de que en estos varones que ya cursan con un problema, llámese obstructivo o llámese neoplásico, la hematuria micro o macroscópica va a estar presente en más del 60%. Más de la mitad de estos pacientes en ocasiones debutan o tienen su primera manifestación, que es la microhematuria o macrohematuria. La micro, asociada con malignidad urológica, se presenta en el 5%. Veremos más adelante que esto casi es subsidiario de las glomerulopatías. En cambio, la macrohematuria asociada con malignidad urológica va en un 30%. En Latinoamérica, la prevalencia del 7 al 10% es subsidiaria de hombres. Se presenta hasta el 15% de las urgencias urológicas. Llámese trauma, llámese de todo. Dale, chica. ¿Cómo se la clasifica? A ver, Luchito. La hematuria vendría a corresponder síntoma o signo. Sí. Signo, porque se ve, se aprecia.
Se la clasifica según el momento de su aparición, la cantidad de la misma presente en su descubrimiento, la duración que la vamos a indagar por la anamnesis, su origen de acuerdo a los estudios, estos son de imagen o más agresivos, y su sintomatología que presenta durante su presentación. Según el momento de su aparición, esto hemos hoy querido demostrarlo porque van a encontrar todavía en alguna literatura la clasificación que se realizaba antes de los 3 vasos. Por ejemplo, la hematuria inicial podría ser de origen uretral o prostático, como ven ustedes en el primer acápite de los vasos. Arriba. ¿Por qué? Porque al salir del uretro de la próstata definitivamente va a estar viendo este lugar. ¿Me entienden? No, si no entienden, porque a veces esto parece ser controversial. Cuando la hematuria es al final de la misión terminal, va a ser fundamentalmente del cuello de la vejiga o en cambio de la base del cuello vesical o de la base. Y cuando es total, arriba, ustedes, puede ser del riñón fundamentalmente, del tracto urinario superior o de la vejiga. No se olviden que los hematíes no pasan directamente con la micción, que si no se almacenan en la vejiga. Y por eso es de que la hematuria va total. Según su cantidad, la hematuria microscópica o microhematuria se las detecta fundamentalmente por las tiras reactivas que hoy en día están en vigencia. Detectan más de 5 a 10 eritrocitos por mililitro, confirmado siempre por examen microscópico previa centrifugación de la orina, y van a detectar más de 3 eritrocitos por campo o 5 eritrocitos por mililitro de orina. En cambio, la hematuria macroscópica o macrohematuria, como llaman algunos textos, es 1 mililitro de sangre por litro de orina o más de 100 por campo o en cambio más de 5.000 eritrocitos por mililitro de orina. ¿Cómo la clasifican? Primeramente, según duración. Puede ser una hematuria persistente más de 50 años, más de 6 meses después de la primera aparición de hematuria. La microhematuria que persiste en 3 muestras de orina consecutivas y separadas entre 2 a 4 semanas. Esa es una hematuria persistente. ¿Y en quiénes se presenta? Fundamentalmente en nuestro medio en problemas de granulomatosis, o sea, tuberculosis. En cambio, la hematuria transitoria está presente en gente de 15 a 40 años, una muestra aislada o en un tiempo menor de 6 meses. Esto en ocasiones es propia de deportistas. Según su origen, esto es lo que nos interesa a nosotros fundamentalmente y a ustedes, porque pueden determinar de acuerdo, si ustedes solicitan un examen de morfología, les van a indicar de dónde provienen los eritrocitos. La hematuria glomerular tiene su origen en el propio glomérulo. La extraglomerular fuera del glomérulo en el riñón, o sea, intrarrenal, o en la vía urinaria que sería extrarrenal. Para esto es fundamental la presencia o no de acantocitos, que es la deformación de los glóbulos rojos.
Si los glóbulos rojos vienen en un 90-95% normales, eso es de la vía excretora. Pero si el 90 o tanto por ciento viene deformados, esto se les llama cantocitos, pero vienen del glomérulo. Por lo tanto, esta es una prueba fácil de mucha ayuda en el diagnóstico diferencial que se debe hacer. Más o menos esta tabla da una cierta orientación. Por ejemplo, la coloración pardo oscura, verdosa, marrón cuando es la glomerular. ¿Por qué pardo oscura? Porque definitivamente tiene que ser filtrado, ¿no? Contorneo proximal, distal, después de salir. Y bueno, en cambio la glomerular es roja o rosada. Quiere decir que hay rutilancia en el material estudiado. Los coágulos en la glomerular están ausentes. En cambio, en la no glomerular a veces están presentes. Los cilindros hemáticos, claro, se acumulan en el glomérulo, después túbulo contorneo proximal, distal, entonces hay cilindros hemáticos en la glomerular. En cambio, están ausentes porque no hay el molde del glomérulo ni de los túbulos contorneados en la fase o en la vía excretora. La morfología, generalmente cuando hay glomerular, hay más del 80% de estos dismórficos que están deformados porque tienen que pasar todo lo que es el glomérulo. En cambio, en la no glomerular son eumórficos, isomórficos y solamente menos del 10% son dismórficos. La acantosis, que es esta deformación, está presente en la glomerular en más del 5%. En cambio, en la no glomerular, menos del 5%. La proteinuria en esta patología glomerular siempre es frecuente, variable. En cambio, en la no glomerular es infrecuente. En cuanto a los datos clínicos, veremos más adelante, pues en la glomerular es indolora y está uniforme durante la micción. En cambio, en la no glomerular, más o menos existe un síndrome miccional. En ocasiones no es uniforme, depende de su localización. Según su sintomatología, la hematuria sintomática más hematuria con manifestaciones clínicas generalmente es la que nos preocupa. La hematuria macroscópica suele generalmente ser sintomática. Quiere decir que duele, hay cólico, hay molestia o hay eliminación de cólicos dependiendo de la patología que está produciendo esta. En cambio, la hematuria asintomática única es la presencia de sangre en la orina. No duele nada, ni molesta nada, ni hay fiebre, ni hay otra cosa, sino solamente sangre en la orina. Las falsas hematurias, esto es nuestro primer diagnóstico y la anamnesis debe ir rápida si uno no tiene confirmación por laboratorio. Se produce por sustancias pigmentadas, pueden ser estas endógenas o exógenas. Lo fundamental es realizar un estudio microscópico del sedimento urinario para confirmar si es pigmento o es eritrocito lo que está cambiando o lo que está presente en aquella orina hematúrica. Algunas cosas a grosso modo les vamos a dar. Por ejemplo, dentro de los alimentos, en vez de moras, que aquí no hay mucho, pues le vamos a poner la papaya. Remolacha sí, la zanahoria sí, y algunos hongos, que también aquí en nuestro medio, en vez de setas, ya les dije la anterior vez que cambiaran, pónganle el zapallo, que también condiciona a una coloración bastante frecuente. Lo importante en nosotros es ver si este paciente está siendo tratado con algunos fármacos, como la rifampicina, algunos laxantes que contienen fenol,
fenolftaleína, el ibuprofeno, que está de en boga, la nitrofurantoína, que más que color rojo produce un color amarillo intenso yendo a naranja, algunas sulfonamidas, el metronidazol, y también aquí falta el complejo B, que es fundamental, que hace orinar bastante rojo. Entonces, y hay dos. Algunos pigmentos endógenos, como la hemoglobina mismo, la mioglobina y las porfirinas. Por ejemplo, si un politraumatizado llega a la emergencia y ustedes por un cateterismo le pasan la sonda hasta la vejiga y obtienen una orina hemática. Esto ha de tardar todavía en menor o menor proporción la centrifugación y la identificación de los eritrocitos mismos. Más propio de esta gente es la mioglobina, que es el atricionamiento masivo de los músculos, hacen que esto circule por la sangre y es un problema sumamente serio porque hay un taponamiento tubular agudo y va a ocasionar una anuria, a veces solamente por la mioglobina que está circulando en el torrente circulatorio. En cambio, las porfirinas también dan una coloración más rosada a roja. Mayoría de las causas producen hematuria microscópica, que es autolimitada e idiopática. Más del 60% de los casos de hematuria tienen un origen extrarrenal. La mayoría de las causas no malignas tienen un origen, puede ser infeccioso y deberse a cistitis, a prostatitis o a uretritis en mayor o menor proporción. Más o menos, esto equivale al desglose de todo el tema, ¿no? Vamos a ver quiénes producen hematuria. Las infecciones, la esquistosomiasis, la tuberculosis en nuestro medio. Entonces, lo que debiéramos nosotros preservar es que la infección bacteriana puede o no causar hematuria. Las más de las veces hay. La esquistosomiasis no tenemos, es una parasitosis más del Nilo, y la tuberculosis, que es endémica en el medio, tuberculosis más con cultivo negativo, más leucocitosis, más piuria, es sinónimo de tuberculosis, mientras no se demuestre lo contrario. Los tumores pueden ser de vejiga, pueden ser ureterales, pueden ser pielocaliciales o cáncer renal, que van a producir hematuria las más de las veces severas y macroscópicas. El cáncer de próstata en ocasiones debuta con no es patognomónico, pero sí puede tener hematuria. Una hipertrofia benigna se irrita, produce cierto grado de retención y produce. La prostatitis, lógicamente. Las que más producen en orden de frecuencia y en gente joven son las litiasis, indudablemente. Habrá que investigar primero, pero esto va a ir siempre acompañada de un cortejo sintomático de un cólico renal y que ha de producir. Aquella gente que está recibiendo en mayor o menor quimioterapia, como la ciclofosfamida, ha de tener hematuria. Y lo que es frecuente es en estas personas que han tenido un infarto, que han tenido un ACV, que han tenido un montón de problemas de trombosis y están siendo anticoagulados, hay que inmediatamente replantearnos la dosis o en cambio cambiar el anticoagulante. Los traumatismos, lógicamente, si están destinados a unos traumatismos medianos o severos, han de producir hematuria. Las anomalías hematológicas, como decía anteriormente, la hemofilia, la púrpura trombocitopénica idiopática, son subsidiarios. Algunas enfermedades renales, como el riñón poliquístico, la nefritis intersticial, la pielonefritis, las malformaciones arteriovenosas, el cáncer renal y la estenosis ureteral con o sin hidronefrosis.
En cambio, las glomerulopatías, las más frecuentes que producen microhematuria, es la nefropatía inmunoglobulina A, enfermedad por mínimos cambios, nefritis hereditaria, glomerulonefritis focal y la rápidamente progresiva. En cambio, en este grupo donde definitivamente hay un menor o mayor, siempre va a ir ligado a la buena anamnesis. Ayer día del peatón y hay varias hematurias que van a llegar en los próximos días por el ejercicio intenso y la manipulación urológica reciente. Tiene un paciente que se ha hecho una endoscopía y inmediatamente pues va a haber microhematuria en mayor o menor proporción. Hematuria aislada como etiología fundamentalmente se lleven. Si es gente joven, lo primero que tienen que indagar e investigar es la litiasis. Si es persona de la tercera mayor con antecedentes, ya de otros, ustedes ya han visto cáncer de vejiga, quienes son los que fuman, los que manipulan pinturas, colores, esta es su carta de presentación y este es un carcinoma papilar de vejiga. Los traumatismos generalmente pueden manifestarse en mayor o menor proporción. Unas veces, días después del trauma, recién aparecen. Las infecciones, lógicamente, nos enteramos de que hay una infección por la presencia de microhematuria y en ocasiones la gente se alarma, viene a la consulta y dice estoy orinando con sangre, pero para cada micción es un dolor intenso con una contracción y un tenesmo vesical alarmante. Y en nuestro medio, la presencia de microhematuria, en ocasiones de macrohematuria, siempre hay que pensar en tuberculosis. El diagnóstico de esto, como les decía, es fundamental la historia clínica bien elaborada y haciendo un hincapié en la anamnesis detallada, sintomatología, presentación, características, todo lo que hemos hablado, y es fundamental buscar cierto tipo de patologías por la edad del paciente. Si es gente joven, vamos a indagar, pues si no ha tenido algún problema de estafilococia o de estreptococia recente, si es edad, habrá que ir a su PSA, a su cistoscopía, en fin, todo aquello. ¿Qué antecedentes pueden tener estos pacientes? Pueden tener un antecedente laboral, un antecedente patológico y pueden tener antecedentes familiares en cuanto a litiasis se refiere, la cistinuria. La sintomatología que presenta esto puede ser irritativa u obstructiva. Patología prostática en los mayores, no así en los menores. En cambio, la sintomatología irritativa está casi destinada al sexo femenino por la cistitis aguda, hemorrágica, reiterativa, cualquier tipo de cistitis. Y nunca hay que determinar o pasar por alto un cáncer vesical que puede ser incipiente. El dolor cólico, les vuelvo a repetir, gente joven, especialmente en mayores, un cólico intenso y después hematuria, inclusive con coágulo, inmediatamente hay que verificar esta situación. Los cálculos en pelvis renal van a dar un dolor intenso en el flanco correspondiente o en la fosa renal, irradiado siempre a la base de la escápula, al vértice. El cálculo medio generalmente en flanco, en fosa renal y en hemicinturón. Y el cálculo que está localizado ya en la zona prevesical va a dar una irradiación, un dolor intenso a testículo, pene y siempre se acompaña de tenesmo vesical, generalmente litiasis. Igualmente, las infecciones cutáneas o faringitis, 1 a 3 semanas antes. Glomerulonefritis aguda postestreptocócica, propia de niños y de gente joven. La asintomática, más coágulos largos, proceso tumoral o enfermedad
destructiva del riñón. Puede ser un riñón mástil por tuberculosis. Todo lo que hablamos tiene que ser indagada y tiene que ser más o menos etiquetada en esta forma. Si es un proceso febril con una amigdalitis o con una piodermitis, inmediatamente la edad te va a verificar que esto es, porque los padres te van a decir, hace 2 semanas he estado con fiebre. Si es gente joven, te va a decir aparición brusca, rápida, intempestiva, busca litiasis. Y si la hematuria es persistente, en ocasiones asintomática, o si hace sintomática y macrohematuria, busca neoformación en pacientes de la tercera edad. Entre los antecedentes habíamos dicho que aquellos que manejan insecticidas y todas estas cuestiones están expuestos. Peor si lo hacen sin una mascarilla de protección, sin guantes de protección. Vemos a esta niña tiñéndose el pelo, es un factor de riesgo poderoso para cáncer de vejiga. Y aquellas situaciones de esquistosomiasis que no lo vamos a mencionar. Los patológicos, antecedente patológico, vuelvo a repetir, es una infección, una amigdalitis pultácea, gente que está recibiendo warfarina. Warfarina es un anticoagulante, o presión alta más otra enfermedad sobreagregada para que presente microhematuria. Igualmente, gente joven, aparición brusca, tiene un antecedente familiar que sus tíos, abuelos o papás han tenido cálculos, va inmediatamente esto. Los otros, indudablemente hay que tener, si es de la tercera edad, tiene una hipertrofia prostática, pero también tiene un tumorcito de vejiga que no hay que dejarlo pasar por alto, sería una verdadera aberración. Igualmente aquí tenemos un papilar, Luchito, maneja. Eso. Durante la exploración física hemos explorado la garganta, hemos encontrado amigdalitis pultácea, lo han visto el abdomen, cólico, ahora las extremidades, aquí tienen que ver. Si hay petequias, hay equimosis más esplenomegalia, es una alteración de la coagulación. Así como tiene una manifestación externa, también tiene una manifestación interna produciendo macro o microhematuria. En cambio, el dolor a la palpación suprapúbica va a darnos el indicio de que podría eventualmente tratarse de una cistitis. Entonces uno tiene que delinear más o menos topográficamente el origen de este problema, de dónde está suscitándose todo el desorden este. La puñopercusión, si es cólico, indudablemente, ¿no? Positiva, eso es litiasis o es infección, glomerulopatía. Alteraciones del tacto rectal con una próstata congestiva y dolorosa nos va a dar más o menos un indicio de que el problema va por allá. ¿Qué estudios vamos a hacer? Primeramente, pues tenemos que ver lo que les dije, centrifugar la orina. La tira ya te ha dado la pauta de que hay eritrocitos y inmediatamente lo que cabe es confirmar la presencia de esto después de la centrifugación. Indudablemente debe ir acompañado de un hemograma, unos factores de coagulación, un estudio químico, siempre terminar con un urocultivo y si hay sospecha y es la presencia de un paciente con antecedentes de tabaquismo crónico, de manipulador de pinturas y todo, se debe pedir una citología urinaria para descartar o confirmar una neoplasia que estuviera presente en la vejiga. Ahí tenemos los estudios de imagen después del laboratorio. La radiografía simple te va a dar la pauta de que hay un lito en ese lado derecho.
La ecografía nos va a dar la pauta de que definitivamente hay una dilatación pielocalicial e inclusive ureteral, lo que va a favor de la obstrucción de un cálculo distal y que esté produciendo esto. En buenas manos la ecografía te va a determinar una imagen vegetante y que definitivamente corresponde a un carcinoma papilar. La tomografía te da la imagen en la vejiga. Esta es la imagen. Esta es la vejiga y definitivamente todo lo negro sale, o digo, todo lo líquido sale negro, ¿no? Es por esto que nos dan las unidades Hounsfield, si es pus, si es coágulo, si es líquido, todas esas cuestiones. Si es piedra, mayor razón. La urografía intravenosa todavía creo que definitivamente sigue siendo uno de los mejores estudios para determinar finuras. Indudablemente que hoy en día tiene mayor uso y además te da más datos la tomografía computada contrastada. Pero todavía no debemos descartar la urografía, que ahí nos va a dar amputación de fornix, estenosis infundibular, uréteras rosariado, esto corresponde a una tuberculosis. En cambio, al otro lado, vamos a ver una resonancia magnética definitivamente ahí está detectando de que hay unos litos a nivel piélico especialmente y que está produciendo una dilatación de todo el árbol superior. Más abajo tenemos una arteriografía renal selectiva, donde va a determinar la posición y el grado de compromiso renal. Además, esto es útil cuando se tiene posibilidades de embolización para parar una hemorragia o una hematuria profusa que estuviera ocasionando este tumor. Dentro de los procedimientos de confirmación, si uno le pasan definitivamente una imagen como la que hemos visto, de una imagen papilar en el riñón, lógicamente tiene que confirmarlo con una cistoscopía. Si no tiene mayor indicio de sangrado, uno debe revisar la vía excretora inferior para determinar uretra, cuello vesical y la vejiga. La ureteroscopía, a la derecha abajo, nos va a determinar la presencia de un lito que está ocasionando una obstrucción y, por supuesto, hematuria. Si las posibilidades y el material disponible está al alcance, pues hay siempre la posibilidad de retirarlo este lito. Otra causa de macro o microhematuria es la biopsia renal. En casos fundamentalmente cuando uno tiene duda de una insuficiencia renal aguda, y si es niño tiene que ir a la biopsia, si es mayor igual, post-trasplante debe ir si las cosas no marchan bien. Hay algunos algoritmos para el diagnóstico. A ver, Luchito. Tenemos un paciente que nos ha mencionado que ha presentado hematuria. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Confirmar si realmente ese paciente está con hematuria, puede ser micro o macrohematuria. Entonces le pedimos un examen general de orina. Si este ha sido negativo, puede ser una pseudohematuria. Hay que indagar sobre los pigmentos. Y no se hace nada. Y no se hace nada. Hasta confirmación. Hasta. Eso, vale. Si sale positivo, si hay eritrocitos en el examen general de orina, pues ya es una hematuria confirmada, ¿no? Tenemos que indagar ahora cuál es la causa de la hematuria. Si es que son causas benignas, si el paciente ha hecho mucho esfuerzo físico, es deportista, tenemos que asociar todo lo que el doctor ha mencionado, ¿no? Antecedentes, a qué se dedica, la edad, todo eso entra en juego. Entonces debemos volver a repetir otro examen general de orina a las 48 horas. Si es que encontramos hematis dismórficos, la acantosis, hay que pedir proteinurias, cilindros hemáticos,
u otros indicios de que sea una glomerulopatía, ¿no? Se puede hacer también un estudio, o sea, hay que pedir un estudio nefrológico para ver que no haya una lesión renal, ¿no? Pasas al nefrólogo. Esto, porque has confirmado de que la dismorfía está presente. exacto. Hay proteinuria y hay cilindros hemáticos. Por lo tanto, no nos compete y eso es una glomerulopatía. En cambio, la presencia de piuria nos obliga a hacer un cultivo de orina. Si es negativo, va a estudio de tuberculosis, lo que les dije. Y si es positivo el cultivo, hagan tratamiento porque es una infección bacteriana. Si no tiene signos de infección ni afectación glomerular, los factores de riesgos de malignidad, ¿cuáles son estos? Tabaco, pinturas, todas esas cuestiones, ¿no? Si es positivo, imagen, cistoscopía, citología. Si es negativo, va a control y seguimiento. Y si es positivo, a tratamiento, porque has verificado de que hay un tumor. Si es negativo todo esto, va a estudios de imagen. Y si los estudios de imagen es positivo, debe ir a citología. Y si la citología es positiva o dudosa, tienes que confirmar con cistoscopía. Si la cistoscopía te da imagen tumoral positiva, va a tratamiento quirúrgico. Y si es negativa, tanto la cistoscopía como la citología, entonces esto solamente va a control y seguimiento. Sin el ánimo de marearlos mucho, esto ya es nuestro, pero para que más o menos. ¿Cómo estudias una hematuria? Historia clínica y exploración. Si el hemograma es anemizante, entonces, ¿qué vas a tener? Tienes que internar a ese paciente. No se lo puedes mandar a su casa con 6 o con 5 de hemoglobina. Entonces, tienes que internarlo y ya tendrás que poner una sonda urinaria de 3 vías, lavado continuo, transfusión, suero fisiológico, Ringer, lo que ustedes quieran. La endoscopía diagnóstica o terapéutica o, en cambio, otro tratamiento tiene que estar presente y persistente. En cambio, si no es anemizante, no es obstructiva, ingesta hídrica y estudio ambulatorio. En cambio, si es obstructivo, también debes ingresarlo. Sonda urinaria de 3 vías para lavado continuo, con suero fisiológico. Si persiste, cistoscopio, fulgurar o operar. Ahora pregunto. Dudas, doctor, buenas noches, disculpe. Adelante, adelante. Ya, doctor, mi pregunta era en el de los exámenes diagnósticos por imagen, doctor, el mencionaba lo que es la radiografía de tórax. ¿Ese sería puesto anterior o anteroposterior, doctor? De tórax. A ver, pon imagen. No. La sangre que viene de tórax se llama hemoptesis. No, después está. Imagen. Ahí está. Aquí. Mira, esta no es de tórax, patrón, es de abdomen. ¿Ya? Y ahí está la piedra. Se puede determinar la causa de la hematuria por una imagen que te da un lito en la zona renal, ureteral, borde externo de las apófisis transversas, articulación sacroiliaca, pelvis mayor y pelvis menor, que ya no nos han hecho aquí. Eso sí te da la causa. ¿Está claro? Sí, doctor, gracias. Otra pregunta.
No hay más preguntas. Doctor, Adelante, adelante. ¿podría repetirnos en qué casos puntuales habría coágulos en la orina, doctor? Perfecto. Fundamentalmente hay coágulos. Pasa de los que producen coágulos. Aquí. Mira, va a haber coágulos si esto ha producido no solo dolor, sino hematuria. Ha raspado. No se olviden que las piedras no son lisas ni redonditas, son espiculadas, con puntas. Por lo tanto, por eso es que duele, se clava. Esto es una causa o de un tumor renal, como veremos más adelante, está eliminando gran cantidad de orina y va a hacer presencia de coágulos. El cáncer de vejiga, esto sangra y sangra atrozmente, por lo tanto, produce coágulos. Entonces, la presencia de tumor renal, de cálculo, de tumor piélico, de tumor vesical, van a dar hematuria con coágulos. Un traumatismo severo que no determinas. Difícilmente alguna vez te dicen, he eliminado cosas negritas durante la micción que son pequeños coagulitos en los problemas de cistitis hemorrágica. La tuberculosis también en ocasiones se presenta con coágulos cuando se abre una zona de calcio. ¿Está claro? Sí, doctor, muchas gracias. Otra pregunta. Jóvenes, más preguntas. Pregunta a tu residencia. El enorme se preguntando. Él pregunta todo. Mañana espero que hayan escuchado los dos. Sí, doctor, tengo una pregunta. Adelante, hijita. ¿Podría aclararme, por favor, esto de la hematuria según su origen? Dio énfasis en lo que es la acantosis. La acantosis, hijita. La acantosis es la deformación. Es esto. La dismorfía de los eritrocitos. A eso se llama acantosis. ¿Por qué? Porque son deformes, porque han pasado todo el glomérulo, el contorneo proximal, el contorneo distal, lo que sea. ¿Listo? La acantosis es el signo de la dismorfía de los eritrocitos. ¿Claro? Sí, está bien, gracias, doctor. Otra pregunta. Sí, doctor, una pregunta. Sí. De todas las pruebas de imagen mencionadas, ¿cuáles serían las pruebas de imágenes iniciales para diagnosticar un cálculo renal? Cálculo renal. Perfecto, mi amor. Lo primero que vas a llegar en un dolor agudo, si tienes posibilidad de hacerle una placa simple, la haces. Acto seguido, en menos de 5 minutos, puedes hacerle una ecografía que te va a determinar si hay o no hay dilatación. En el protocolo de manejo del cólico, la situación nuestra en Hospital Clínico Viedma está la placa simple. ¿Por qué? Porque no tenemos ecografía en la emergencia. Pero si tuviéramos, inmediatamente haríamos eso. Entonces, placa simple, si tienes, es que todo esto debes manejarte dependiendo del centro en el que estás. Si tienes, o si estás en Univalle, le haces todo, hasta resonancia, mamita, ahí en la... Pero no es necesario. Con una placa simple, si tenemos en cuenta
que más del 70% son de oxalato de calcio y solamente del 10 hasta el 10%, 15 digamos, es de ácido úrico. No te olvides que el único cálculo que no se ve en la placa es el de ácido úrico. Entonces, la primera, en nuestro medio, placa, ecografía, si tienes posibilidades, tomografía de confirmación. Urografía en casos de microhematuria crónica, siempre dirigido a lo que es tuberculosis. ¿Ahora está bien? Gracias, doctor. Otra pregunta. Doctor, tengo una pregunta. Sí. En caso de que la mujer esté en su periodo, por así decir, ¿hay alguna forma de diferenciar una hematuria de eso? No, lo que sí hay forma de seleccionar. Indudablemente que en estos casos, es muy buena pregunta, porque puedes tomar la muestra si verdaderamente la necesitas mediante un aseo riguroso y hacer un cateterismo vesical. Allá ya la cosa no es por el periodo. Y si siempre dudas y es difícil, hazle una punción suprapúbica porque 100% de aquello no va a ser por la punción. ¿Sí? Dejas la aguja y agarras así, lo centrifugas y estás. En estas condiciones sí. Lo que habitual y generalmente hacemos es posponer, dependiendo del día del periodo menstrual, por 2 días, 3 días, para tener una situación bien reglada. Porque de otra forma, con toda seguridad, no hay forma laboratorial ni de centrifugación que determine sangre del periodo menstrual o de una hematuria. Simplemente que la sangre hematúrica de alguna lesión es rutilante y es, en cambio, sí. Además, la presencia del esfacelo endometrial te va a dar la pauta. ¿Claro? Sí, doctor, gracias. Otra pregunta. Una patada súper. Creo que no hay más preguntas. Creo que no hay más preguntas, doctor. Perfecto. Muy bien. Entonces, mañana creo que el doctor Álvarez tiene patología genital, ¿no? Perfecto. Gracias, jóvenes. Chao, chao.